Hoy día celebramos el Día del Consumidor, una materia importantísima donde cada vez nos estamos empoderando, estamos esperando que nuestro CERNAC se potencie y obviamente está junto a nosotros nuestro querido amigo de FOJUC, Pablo Rodríguez, a quien le invitamos a pasar adelante. ¿Cómo está, estimado? Hola, Pablito. Muy bien. Quien me contaron por ahí se nos va a Londres. No, estamos enviando información a Londres. Yo pensé que ya lo habían invitado. No. Estábamos pero envidiosos aquí. Sí, porque nos están destacando como FOJUC allá. Sí, lo que pasa es que FOJUC es parte de una federación mundial que se llama Consumers International y que tiene su sede en Londres. Ya. Y nosotros como FOJUC somos una de las organizaciones bastante activas acá en Chile, porque en Chile hay 3 organizaciones miembros de esta federación mundial y nosotros somos los que hemos participado bastante en varias instancias y por eso a mí también me ha tocado recorrer varias partes del mundo, pero a Londres ya pronto vamos a llegar con más información. Pero qué bueno, qué alegría para nosotros también poder contar con ustedes, sobre todo acá en el Matinal, en nuestra región, acercando la ley del consumidor, acercando los derechos tan necesarios que por ahí nos tratan de esconder, nos tratan de tapar, pero ustedes nos traen con ejemplos prácticos y didácticos nuestros derechos y nuestros deberes también. Exactamente. Y hoy día celebramos el Día del Consumidor. Sí, hoy día, el día 15 de marzo, se celebra a nivel mundial el Día Mundial del Consumidor. ¿Y qué implica el Día Mundial del Consumidor? De los derechos del consumidor. Es un día donde todas las personas tenemos que tomar conciencia sobre qué derechos nos asisten al momento de generar una compra, al momento de acceder a un producto o de contratar un servicio. Y es por eso que esta organización internacional a nivel mundial hoy día tiene un tema en la palestra y que tiene que ver también con la contingencia y cómo van avanzando los mercados, que tiene que ver con los mercados digitales. Hoy en día ya avanzamos un poco de este mercado tradicional donde yo iba, donde conocía a mi casero o donde conocía a la señora o señor que me atendía, y pasamos ya a las plataformas virtuales, a la cual yo accedo a través de elegir vía internet lo que quiero, pagar con mi tarjeta de crédito. Hoy podemos comprar el supermercado incluso a través de internet y llega a tu casa. Exactamente, entonces todo eso hoy en día es coyuntura y Consumers International quiso ponerlo en la palestra como tema esencial y principal del Día Mundial del Consumidor, y de eso un poco queremos hablar. ¿Cómo estamos nosotros, antes de entrar en materia? ¿Cómo está nuestro país en la legislación del comercio digital? Chile no ha avanzado mucho. Chile todavía tiene una legislación bastante precaria de lo que tiene que ver la protección de los derechos del consumidor o la protección de los derechos de las personas, sobre todo en todo lo que tiene que ver las plataformas tecnológicas. Y después eso lo vamos a ver. Pero a mí lo principal, primero lo que me interesa dejar en claro es por qué hoy día hablamos de los derechos del consumidor del Día Mundial del Consumidor. Y básicamente tiene que ver con un movimiento mundial que el año 62 desde Estados Unidos se declara que, y el presidente Kennedy dice así como, consumidores por definición nos define a todos, ¿ya? Y desde esa definición que él da al Congreso de Estados Unidos es que hace sentido en varias organizaciones internacionales decir realmente lo que nosotros estamos privilegiando mucho el crecimiento económico, mucho el tema de la riqueza, etcétera, pero poco nos estamos protegiendo, nos estamos preocupando de los derechos de las personas que acceden a esos productos. Que somos casi todos. ¿Y quiénes son los que le estamos entregando esa riqueza que nos venden? Exactamente, entonces ahí empieza a tomar sentido este tema de los derechos del consumidor. Y en el año 83 la Asamblea de la ONU, cuando se declara el 15 de marzo como el Día Mundial del Consumidor. Y de ahí en adelante se empieza a celebrar en todas partes del mundo. Por ejemplo, yo participo de un WhatsApp que son organizaciones de Argentina, Guatemala, Honduras, El Salvador, Brasil. ¿Son los mismos problemas, por ejemplo? Son los mismos problemas, o también hay otros problemas asociados a problemáticas regionales o territoriales, pero claramente, por ejemplo, el tema de los mercados digitales es un tema transversal. Es un tema que a toda Latinoamérica, por sobre todo, le afecta porque en temas de actualización de tecnología estamos bastante atrasados respecto a otros países desarrollados. Mira. ¿Ya? Entonces, hay 3 temas, si pasamos a 2 diapositivas más adelante, hay 3 temas esenciales que hoy día queremos hablar respecto a esto de los mercados digitales más justos. Ya, ¿qué vamos a hablar? Lo primero tiene que ver con el tema de las estafas o el tema de... La siguiente diapositiva, para que vayamos como en orden en realidad, porque la estafa era el segundo. El tema tiene que ver primero con el acceso a Internet justo y seguro, ¿ya? Hoy en día se ha entendido que el Internet ya pasa a ser un derecho humano, ¿ya? Sí, el así Internet
hace ya 20 años más o menos llega a revolucionar la era de la información, llega a algo que nadie imaginó, que era democratizar la información y que finalmente las personas hoy día tuviéramos acceso a toda la información que quisiéramos de manera casi ilimitada y que pudiéramos ya tomar mejores decisiones porque tenemos esa información. Claro. ¿Qué pasa con esto? Que los mercados justos son aquellos que protegen el Internet, el acceso al Internet y que me dan justicia en el acceso y seguridad. Justicia quiere decir que el proveedor de Internet no controle lo que yo reviso. Que ahora se está regulando que es lo que mucho se llama la neutralidad de red. Que finalmente la neutralidad de red se traduce en que yo, consumidor de Internet, puedo acceder a todos los sitios que yo quiero sin que el proveedor me cobre adicionalmente por un sitio que yo estoy visitando o que me prohíba visitar ciertos sitios o que me restrinja el acceso a determinadas páginas web o contenido, etc. Eso se da siempre que exista neutralidad de red, ¿ya? Cuando no existe la neutralidad de red se ven vulnerados nuestros derechos porque finalmente están controlando lo que nosotros vamos a acceder. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en regímenes como China u otros o Corea del Norte, que Cuba son como también. Cuba, que son como los accesos a Internet son bastante limitados, no hay neutralidad de red. Y de hecho Estados Unidos hace 3 años también, no hace 3 años, como hace 3 meses, anunció que iba a sacar la neutralidad de red de sus derechos como consumidores y que finalmente ellos iban a controlar el contenido a los cuales iban a acceder. Sí, una bien polémica que podría llegar a nuestro país también porque la mayoría de los servidores están allá. Es un tema para analizar, por supuesto. Y el Internet seguro tiene que ver con el tema de la protección de mis datos personales. O sea, cuando yo accedo a las plataformas tecnológicas, a la Internet, tiene que ver cómo se hacen cargo de la protección de mis datos personales y el tratamiento que se le da a esos datos personales, ¿ya? El segundo ítem que tenemos que ver Perdón, con... ¿esto se da en nuestro país? Hoy en día existe una ley de neutralidad de red que es bastante nueva, de hace 2-3 años aproximadamente, y que hoy día sí se garantiza neutralidad de red. Perfecto. Y que el proveedor tiene que garantizar neutralidad de red. Respecto a la seguridad y respecto a la protección de los datos personales, hay una ley bastante antigua y mala que hoy día se rige y que hoy día está en renovación legislativa, pero no se ha llegado como al acuerdo ni tampoco ya a que sea ley. Hay un proyecto de ley que se está discutiendo respecto a una nueva ley de protección de datos personales. Perfecto. Respecto a la acción contra la estafa y fraude, tiene que ver cómo garantizamos que las plataformas tecnológicas a las cuales nosotros accedemos a la contratación de productos, a la contratación de servicios, garanticen que no van a ser plataformas piratas o plataformas que son hackeadas, etcétera, y eso tiene que ver con mayor seguridad respecto de los webmasters o de quienes administran las páginas web. Claro, tiene que ver con las empresas, digamos, en cuanto a la seguridad que entrega. Exactamente, respecto a la seguridad que entrega de sus portales web y que trate de generar que sus portales web no sean fácilmente hackeables o fácilmente maleables para que los consumidores tengamos seguridad de las plataformas que estamos comprando y sobre todo también que los consumidores y consumidoras tomamos actitud crítica respecto a cuando accedemos a una plataforma web o accedemos a ofertas que nos llegan al correo electrónico, siempre preguntarnos, ¿será real? ¿Será verdad? Fíjense si la hay dirección. Arriba si está el candadito. Si está el candadito, si finalmente el servidor hoy día arroja cuando dice esta dirección no es segura o este correo no es seguro. O los típicos que te llega el correo de un banco o una institución, Gmail, Hotmail. No tienen que tomar en cuenta eso. Entonces ahí tenemos que tener bastante cuidado, no confiar que, por ejemplo, si nos llega, claro, una oferta, no sé, dice una multitienda y nos llega que la bicicleta está a 5.000 pesos, primero, pues preguntarnos, ¿realmente esto será así? O quizá es una estafa o es un fraude que nos quieren hacer. Entonces, eso tienen que tener bastante cuidado al momento de acceder a estas plataformas digitales y contratar productos, tener seguridad. Y lo tercero tiene que ver con la protección del consumidor en línea, que la ley del consumidor que tenemos actualmente algo avanzó en algún momento que tiene que ver con el derecho a retractos de los contratos electrónicos, contratos a distancia, que hay toda una discusión también, pero ahí la ley como que se hizo cargo y dijo, y también hay otras después el CERNAC financiero también introdujo algunas cosas que tenían que ver con la contratación en línea, entendiendo que hoy día la realidad, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, los que tienen productos bancarios, ustedes acceden de repente a su cuenta corriente y arriba usted ya tiene un crédito preaprobado de 5 millones y solamente coloca aceptar y listo, y se va a la cuenta. Corriente. Claro, o sea, no hay ningún otro requisito. Dios mío. Y eso entonces todo eso hoy en día también se está regulando de a poco respecto a cómo estas
estas plataformas tecnológicas o estas plataformas virtuales tienen que garantizar mayores derechos a las personas. Y eso es un llamado para nosotros también, porque Sí. estamos aceptando la comodidad, estamos aceptando esta inmediatez y por ahí tiene sus consecuencias. Sí. Y la protección al consumidor en línea también tiene que ver con que cuando nosotros contratamos un bien, un servicio, o nosotros accedemos a alguna plataforma tecnológica que implica algún pago, o quizás no implica algún pago, pero sí implica la prestación de un servicio. Ejemplo, Facebook. Nosotros estamos accediendo a contratos, ¿ya? Y eso siempre se lo tratamos de hacer a las personas, ver que usted aquí cuando accede a una red social, accede a una plataforma, por ejemplo el yapo.cl, todas estas plataformas donde usted compra, vende, etcétera, que es una vitrina, pero usted ahí también está accediendo a un contrato. Y cuando usted accede a un contrato, usted acepta ciertas condiciones de ese contrato. Y que nunca leemos, y eventualmente en esas condiciones está, por ejemplo, el traspaso de sus datos personales, que si usted pone una cuenta bancaria, la página web pueda disponer de esos datos bancarios para, no sé, algún cargo, etcétera. Entonces, usted siempre lea las condiciones, o al menos váyase a las condiciones más críticas que tenga que ver los datos personales, el pago, etcétera, que son como los temas más críticos que yo puedo leer. ¿Para qué voy a leer todas las condiciones de uso? A mí me pasa que yo no confío en comprar en internet. ¿No? Yo no. Me da miedo, no confío, por lo mismo, porque también hay mucha desinformación. También he visto casos en que han sido estafados, que las páginas no han sido, entonces... Yo, lamentablemente, porque podría tener la posibilidad de comprar, pero yo soy más vieja escuela. A mí me gusta ir al lugar y compro, y estoy tranquila. Lo que dices tú, hoy en día, lamentablemente en Chile, las plataformas digitales de las multitiendas o de las tiendas comerciales muchas veces incumplen respecto al ofrecido, no informan bien el stock, no llega el envío cuando corresponde, no se cumple con las características que promocionan. Entonces, ahí también hay un vacío enorme respecto a cómo protegemos a los consumidores y consumidoras respecto a la información que está accediendo en estas plataformas que dices tú, porque yo también he tenido la mala experiencia de comprar vía web y que no llega en el tiempo que se dijo y que de repente llega pero no llega con una pieza, o a la persona le ha pasado que le llega otra cosa que no pidió. Entonces, y claro, y después la devolución, todo eso se demora, o sea, es peor. mucho, y uno tiene que incurrir en mayores gastos al final, porque tiene entre ir a la multitienda... Y un mal rato. ¿Y qué es el que no se paga? El mal rato de estar preocupado, perder un plata, no sé. Exactamente. Entonces, frente a esto, ¿qué puede, digamos, atentar contra estos mercados digitales justo? Y es un poco una reflexión que queremos dejar como al final, para que hoy día, el Día Mundial del Consumidor, también nos sirva a nosotros para conversar, para decir, nosotros como consumidores tenemos que empoderarnos más y tenemos que exigir mayores derechos. Una de las cosas que hace peligrar estos mercados digitales justos tiene que ver con una mala legislación. Una mala legislación o una legislación precaria, que podamos decir, donde en Chile lamentablemente eso es lo que existe, ¿ya? Una legislación que no regula mucho, que no se hace cargo de las nuevas tecnologías. Desde FOJUC siempre tenemos la reflexión que creemos que la tecnología avanzó más rápido de lo que el Estado chileno o la sociedad chilena estaba preparada, y que finalmente la tecnología nos lleva como 10 años adelante y nosotros aún no sabemos utilizar bien las tecnologías. Pablo, ¿cómo viene la mano ahora con la nueva administración con estos próximos 4 años, según ustedes? Nosotros tenemos confianza en que se va a abrir mayor diálogo respecto a cómo avanzar en mejores legislaciones. El sello de la administración también, que fue del presidente Piñera, de la administración anterior, tuvo el sello de la modernización del Estado. Y muchos trámites y muchas cosas se modernizaron a través de plataformas digitales, etcétera, y eso fue como un gran sello que tuvo. Entonces nosotros tenemos confianza respecto a este tema en particular, que se va a avanzar respecto a cómo podemos garantizar mayor protección o mayor agilidad en los trámites y en las compras electrónicas. Ahora, esto hablamos de agilidad y de mayor, etcétera, pero ahora respecto a mayor protección de derechos, ahí podemos entrar a una discusión respecto a si efectivamente se van a garantizar mayores derechos, porque también tenemos en cuenta que cuando hablamos de crecimiento económico muchas veces nos olvidamos de protección de derechos, ¿ya? Porque eso es un tema que esperemos que alguna vez entendamos, de que el crecimiento no es incompatible a la protección de los derechos de las personas. Muy bien. Y porque tú hablas aquí de mala legislación y obviamente esta es tarea de nuestros diputados y senadores. Y de diputados y senadores y también del presidente, que tiene la iniciativa legislativa, la gran iniciativa legislativa del país. Y otro tema que también ha estado en estas últimas 2 semanas o 3 semanas en el tapete tiene que ver con el Tratado Transpacífico
político que se aprueba y que Chile firma, que fue un tratado que fue bastante que fue metido por debajo de la alfombra, que fue secreto, que Estados Unidos lo impulsó, después se retiró con la administración Trump y que todos pensábamos que por eso iba quizá fenecer el tratado y nunca más iba a existir, pero otros países siguieron adelante y finalmente se firma este TPP, que finalmente es un acuerdo que se firma entre 11 países que trata de abrir las economías. Que lo cual uno podría decir es bueno porque genera mayor actividad económica, genera mayor importación, exportación, etcétera. Pero hay otras partes que también no nos gustan. La letra muy chica. Que tiene que ver, por ejemplo, temas como patentes farmacéuticas, que tiene que ver con propiedad intelectual y que tiene que ver con justamente con protección de Internet, donde el TPP, una de sus cláusulas más cuestionadas, tenía que ver con que al proveedor de Internet se le iba a dar casi facultades de policía, que el proveedor iba a poder controlar todos los contenidos que tú accedías, y si él veía que tú accedías a contenido inapropiado, él te iba a tener que denunciar. O sea, si tú bajabas música, por ejemplo, te iban a denunciar. Si tú rompías un poco los derechos o las libertades que tenemos ahora, también te iban a... Entonces todo eso empieza a meterse a través de este TPP, que finalmente que no entiende que el crecimiento puede ir con protección de derechos. O sea, lo que hace es liberalizar un poco el tema de más de economía y poner sobre el mercado nuestros derechos y entregarlos finalmente a intereses económicos. Y eso es un tema que nosotros como ciudadanos tenemos que reflexionar, tenemos que ver qué tanto estamos dispuestos a ceder nuestros derechos como consumidores para que este país crezca. O sea, también tenemos que tener la discusión de que también tenemos que poner adelante nuestros derechos porque son lo que finalmente nos va a garantizar mayor calidad de vida. ¿Ya? Entonces, esa es la reflexión que les dejamos. Hoy día tratemos de conversar sobre estos temas, tratemos de ver que hoy en día es una realidad el Internet, es una realidad las compras en Internet y que no nos hagamos los lesos finalmente y que te invito a que también puedas asumir ese compromiso de decir, yo tengo que empezar a utilizar la herramienta en Internet como ya parte de mi vida, no la puedo desconocer. Y a propósito de conversación, sí, vamos a abrir, por ejemplo, nuestro Facebook, nuestras redes sociales para que nos comenten si es que han tenido algún problema, algún inconveniente, y así lo vamos conversando también. Si tienen mi mismo temor. Claro que sí, si tienen alguna preocupación, coméntenos, postéenos y nosotros vamos a tratar de ir respondiendo estas materias. Bueno, lo del TPP no es menor, porque obviamente en algún momento se levantó la voz, después se apagó, como que ahora está... Pero viene a regular mucho el tema de Internet. Y un tratado que estaba de más, porque nosotros ya teníamos convenios con todos los países. Con todos los países que forman el TPP, Chile tiene tratado de libre comercio bilateral. Entonces no se entendía mucho el por qué Chile accedía a este multitratado, que es único en sus características hasta el momento, siendo que Chile ya con cada país en particular tenía ya tratado de libre comercio. Entonces, y que finalmente este TPP lo que venía era a profundizar algunos temas que a Chile al menos no le convenía mucho respecto a derechos, ¿ya? Claro. Entonces ahí es un tema, insisto, que hay que discutir y nosotros hoy día vamos a estar, de hecho ya se está instalando desde las 10:30 hasta como la 1 de la tarde en la intersección de Caupolicán con Barros, celebrando el Día Mundial del Consumidor, entregando información, así que también por si se quieren acercar, quieren ir a hacer consulta, vamos a estar ahí ayudándolo y tratando de entregarle mayor información y educación para que usted también pueda ejercer sus derechos. ¿Ya? Empoderando. Qué importante empoderarse, sobre todo hay muchas personas mayores que no tienen idea de sus derechos, sobre todo, y lamentablemente a veces pierden muchas cosas, dicen ya no, ¿para qué voy a ir a alegar? Si no voy a recuperar nada, pierden su platita, la que les cuesta mucho, o a mí que, bueno, también me ha pasado. Bueno, y justamente hoy día también la particularidad es que también va a estar con nosotros la Asociación Regional de Consumidores del Adulto Mayor. Acá. Muy bien, ¿ves? Así que también las personas mayores que estén por allá y que quieran información, también hay una organización de adultos mayores que defiende los derechos del consumidor que también va a estar en el mismo espacio informando y trabajando. Pablo, bueno, en lo físico, digamos, vemos que existe el comercio ambulante, donde obviamente no hay respaldo, no hay boleta, no hay garantía. En el mundo del Internet también pasa, porque están estas grandes empresas que están detrás, que venden sus productos, pero también están páginas como Yapo, como Locanto, qué sé yo, donde uno, incluso Facebook tiene en la aplicación una venta de como una feria de las pulgas en el fondo. Facebook Market, algo así. Ahí es donde se generan muchas estafas, más que en las páginas web, y ahí es donde también llegan productos completamente distintos. ¿Qué pasa ahí? Ahí, finalmente, lo que hacen estas plataformas, y qué buena la pregunta, es que no se hacen responsables respecto a la transacción porque ellos solamente dicen funcionar como vitrina.
Entonces, si por ejemplo usted compra en Facebook Market o compra en Yapo y pasa que me compro, no sé, un amigo anda buscando una consola Super Nintendo, la compra y le dicen que está buena, pero cuando llega no funciona, claramente Yapo no va a responder porque él funcionó como una vitrina respecto al producto. Claro, es otro el dueño. Y cuando yo voy a generar quizá el reclamo hacia la persona me va a decir que no se generó ningún contrato. Y ahí no hay nadie que reclamar. Contrato escrito que diga que se establecen derechos y obligaciones para las partes. Entonces, y si después yo voy al tribunal, eventualmente voy a encontrar con que esto no fue una compra regulada por la ley. Perdimos. Se pierde. Perdimos. Entonces, por lo mismo también, si vamos a comprar en estas plataformas, tratar de tener bastante responsabilidad al momento de decidir. Y de vender también. Y los que vamos a vender o los que vendemos o los que les gusta vender productos en internet también. O sea, tratar de proteger, tratar de garantizar calidad, tratar de garantizar protección, porque eso es lo que finalmente hoy en día exige el nuevo mercado. Ya hoy día el mercado se ha como modificado, hoy en día también existe esta nueva corriente de los mercados solidarios, el comercio justo, la economía circular, etcétera, todas estas nuevas economías que nacen y que tienen que ver un poco esto con no producir más cosas, sino que vender lo que yo ya no utilizo. O hacer trueques. O hacer trueques. Entonces, cuando yo genero esta nueva economía, tengo que tener la disposición de que garantizo calidad y protección de derechos al momento de generar estas transacciones. ¿Ya? Claro. Entonces, cuando usted vea estas plataformas, entienda que quizás la plataforma no se hace responsable de la calidad del producto que usted recibe, por lo cual también usted ahí como consumidor o consumidora sea más crítico, júntese con la persona antes como para ver el producto, no lo pague antes de, como dices tú, porque puede producirse una estafa. Hay que juntarse y nunca ir solo. Eso, juntarse y ver el producto. ¿Y dónde hay cámara? Claro, sí, vamos sumando todo. No, pero o sea, asegurarse de que efectivamente lo que está comprando es lo que le ofrecieron. Que no sea un pedazo de madera en vez de un celular. Hay tantas historias y chistes a través de redes sociales, pero que no es menor. Y obviamente en una situación donde queremos ahorrar, uno de repente va a comprar ahí y uno apela a la buena fe. Y que son plataformas, como bien decíamos, plataformas que hoy día se levantan, o sea, ya es una realidad el tema del trueque, el tema del intercambio, todas estas plataformas donde yo arriendo piezas de mi casa, a viajeros, claro, etcétera. Todo esto ya es una realidad, es una nueva economía que se abrió, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo que pasa con Uber, etcétera? O sea, son realidades que existen, que no podemos negarnos. Y que no las podemos ocultar y hay que legislarlas. Exacto. Ahora, ¿en qué hay que avanzar? En legislar. O sea, en que estas plataformas que sirven como vitrina, en que en estos servicios de alojamiento o de transporte que quizás no son formalizados, se garantice protección de derechos. Y ahí es cuando la ley tiene que avanzar y entender que hoy en día el mercado chileno es otro. No es un mercado que fue hace 20 años o 30 años, sino que es un mercado que exige que tengamos en cuenta que las plataformas tecnológicas son parte importante de las transacciones comerciales que hoy día se realizan. ¿Tú crees que el Cyber Monday ha acercado mucho más a las personas a la compra por internet y por ahí han aparecido más las falencias de la...? Sí, exactamente. El Cyber Monday lo que nos ha hecho ver es que efectivamente las personas empiezan a tener más familiaridad con la compra de internet, pero también nos demuestra que las plataformas chilenas no están a la altura de generar estas ventas masivas por internet, porque se caen sobre ventas, etcétera. Entonces, yo creo que ahí es cuando el desafío de las empresas y de la legislación chilena en avanzar hacia tener mejores plataformas y mercados digitales más justos. Para nosotros también estar protegidos. Exactamente. Por supuesto. ¿Dónde podemos contactarnos, Pablo? Bueno, a nosotros nos pueden enviar a contacto@fojuc.cl, nuestras redes sociales ponen Fojuc y nos van a encontrar. También nuestro teléfono 413176086 y también a través de Consumer, si ponen en Google Consumers International van a encontrar toda esta información y van a poder acceder, también se van a dar cuenta de lo que está pasando en otras partes del mundo, que finalmente estamos hablando los mismos lenguajes y eso quiere decir algo, eso quiere decir que estamos avanzando quizás en la dirección correcta que tiene que ver hacia la construcción de un futuro. O sea, ahora uno tiene que decir, cuando llegue a la tienda, no lo voy a denunciar a Cernac, lo voy a denunciar a Fojuc. Claro. Y nosotros...
y posiblemente podríamos ayudarlo quizás un poquito más. Pablo Rodríguez, muchísimas Y hay que ser gracias. choro Abrazos también, a hay que todos los de decirlo. Jujuy. Éxitos en No, muchas esta gracias. feria. Y le voy a pedir un segundo nomás. Sí, por supuesto. Y le voy a mandar un saludo a mi abuela. Que A su abuelita. sí, está medio enfermita, así que le mando un beso. Nombre y apellido. Yolanda, mi abuela Yolanda. La Yoli. Sí, que la Yoli. Un saludo para la Yoli. Que se Hay mejore. una canción, Yolanda. Sí, ¿Cuál es? sí, sí existe. La Yoli. Me Qué sé esa buena. parte nomás. Gracias, No, Pablo. que Saludos a le todos, vaya por muy supuesto. Nos imaginamos que hoy día quedó un poco más empoderado, como cada semana, por supuesto. La idea es que hagamos valer nuestros derechos, pero también cumplamos nuestros deberes. Y hoy día, en el Día Mundial del Consumidor, quisimos hablar sobre esta materia, sobre todo en Internet, que cada día crece más este mercado.